social media como publicidad interactiva. Para este panel nos acompaña Jorge Acosta, director ejecutivo del Social Media Club México, Néstor Márquez, presidente del Comité de Investigación de la IAB México, Enrique Davis, que es el presidente de loscandidatos.com, y como moderador tenemos a Efraín Mendicuti, fundador de Neurona Digital. A todos ustedes una bienvenida. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Creo que ha sido una jornada larga y quiero platicarles algo. Seguramente, y veo algunas caras familiares por ahí, y esas caras familiares no me van a dejar mentir y les van a contar que cuando participo en este tipo de eventos, me gusta compartir las cosas que hago con la gente que lee mi blog, como todo buen blogger. Así es que, con permiso, sonrían, están muy serios, yo sé que ya es final de la tarde, estamos cansados. Miren por allá, Memo ya es... La hola, por favor, Memo. Memo, es foto, no video. Exacto. Oigan, muchísimo gusto, muchas gracias, qué bueno que están todavía aquí con nosotros. Para mí es un gustazo, un honor estar sentado compartiendo ahorita el panel con estas estrellas, estos señorones conocedores, ¿no? Un viejo amigo, Néstor, que tenemos ya muchos años de conocernos y de haber trabajado en conjunto. ¿Y por qué sigue ahí le pueden cambiar o mandarnos a... De porque eso de verte en la foto, como que ya no lo necesitamos. Un gusto con Néstor, ¿no? Que no tenemos tantos años de conocernos. Jorge, una persona con quien no tenemos mucho de conocernos, pero hemos empezado a colaborar desde hace poco y hace cosas muy, muy interesantes, ¿no? Jorge ya los presentó rápidamente Julio, pero nada más repasar: cofundador y director ejecutivo y miembro del board del Social Media Club México. Es una red global, ¿no? Más de 300 capítulos en el mundo y presencia en 6 ciudades aquí en México, ¿no? Pueden seguir a Jorge en Twitter como @Jorge_Acosta. Néstor Márquez, fundador y presidente de Di Paola Márquez, presidió el Comité de Investigación de la IAB durante 2 años, 2009 y 2010. Lo pueden seguir en Twitter, @Néstor Márquez. Y Enrique Davis, fundador y presidente de loscandidatos.com. Tiene igual haciendo marketing político por internet desde el año 2000. Lo pueden seguir en internet como en Twitter como @Enrique Davis M. Y a mí me pueden seguir como @Efraín Mendicuti. Y ahora sí, para echar la conversación, señores, a andar, queremos platicar de distintas cosas con ustedes sobre marketing político, medios digitales y tecnologías sociales. Pero para poder entender eso y poder hablar sobre marketing político y poder hablar de redes sociales, antes hay que entender un poco al consumidor, ¿no? Hay que entender un poco a la audiencia allá afuera. Entonces, ¿por qué no empezamos, Jorge, platicando un poco sobre cómo están hoy los usuarios, ¿no?, utilizando las redes sociales para impulsar causas sociales? Y antes de contestar, nada más déjenme hacer algo que le llaman housekeeping, o las reglas del panel. Vamos a hacer algo. Todos quisiéramos que todos participen y envíen sus preguntas, pero como yo sé que ya todos estamos cansados, que ha sido un día largo, les voy a pedir que las preguntas las envíen por Twitter. ¿Cuántos de aquí están participando hoy en Twitter? Perfecto, entonces les voy a pedir que sus preguntas, ya que son la mayoría, nos las envíen con el hashtag AMIPSIC3, por favor, y con esas vamos a buscar todas las preguntas y vamos a ir incorporando las preguntas que están haciendo ustedes por Twitter con las preguntas que vamos a estar resolviendo aquí en el panel. ¿Están de acuerdo? Buenísimo, y con eso vamos a arrancar. Jorge, entonces, ¿por qué no nos platicas un poco cómo están aprovechando los ciudadanos, los usuarios, las personas, se oye más bonito, ¿no?, las personas, las redes sociales para encauzar o impulsar causas sociales? Claro. Gracias, Efraín, muchas gracias a MIPSI por esta invitación, muchas gracias a la IAB, y bueno, es un honor estar compartiendo con todos ustedes en este foro que ha resultado por demás interesante. Para ponerles un poquito en contexto, lo que estamos haciendo en Social Media Club México es encontrar cuáles son los casos y las buenas prácticas y las experiencias en general que las personas y las empresas y las organizaciones están generando en redes sociales. Entonces, con este antecedente,
tenemos un grupo dentro de Social Media Club al que llamamos Ciudadanía 2.0. Todavía no llegamos al 3, con el caso del evento, pero bueno, aspiramos a después rebautizarlo. Para contestar un poco la pregunta de Efraín ahora, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista ciudadano en las redes sociales? Y aquí quisiera salir un poco del discurso y de la narrativa que hemos estado escuchando ahora con el tema de activismo digital. Y creo que tenemos que también tomar cierta responsabilidad para convertir ese activismo en ciudadanía digital. ¿A qué me refiero con esto? Lo que hemos estado haciendo en el club ha sido rastrear estos casos interesantes de ciudadanía digital que está usando las herramientas sociales y las tecnologías sociales para empoderarse con una nueva forma de ciudadanía y organizarse comunitaria o colectivamente dentro de grupos de interés concreto y específico. Entonces, una de las cosas que estamos viendo dentro del club en este momento es que los ciudadanos estamos generando fuerzas de marea muy importantes para hacer esfuerzos que incidan sobre nuestro bienestar concreto y específico. Les pongo un ejemplo. Hace un año, justamente poco más de un año, seguramente ustedes recuerdan que hubo una gran inundación en Monterrey. Hubo un gran desastre, una serie de situaciones que que fueron bastante graves, familias atrapadas, una serie de factores. Entonces, en el club tuvimos una iniciativa para estar posterior al desastre, haciendo una recaudación a través de redes sociales para el DIF estatal en este caso, y que pudiera empezar a mitigar los esfuerzos, los efectos del desastre. A esta iniciativa le llamamos Tuitando por México. Y es interesante y emblemático cómo se generó toda una dinámica alrededor de este esfuerzo para mitigar los efectos del desastre. Pero nos encontramos con varios factores y fenómenos, ¿no? De entrada, lo que vimos es que el diálogo entre ciudadanos y gobiernos está roto. Es decir, se podía hacer alguna serie de testimonios al respecto de familias en los techos de las casas, una serie de factores que no terminaban de resolverse y quedaban los casos abiertos. Al darnos cuenta de esto, creo que hay una gran y enorme oportunidad para que los ciudadanos nos organicemos a través de las redes sociales y empecemos a usarlas como herramientas de empoderamiento para generar estas dinámicas, independientemente si los políticos están haciendo su labor o no. Creo que este factor de empoderamiento ciudadano es muy importante. Entonces, esta sería una primera experiencia que tuvimos en el club. Se repitió a raíz de los recientes hechos también en Monterrey, en donde usamos el mismo concepto de Tuiteando por México para que la ciudadanía hiciera propuestas de cómo mejorar la seguridad de la gente. Y en este caso, no sé si la mayoría de ustedes conoce, pero hay ya en ciertas zonas del país una serie de hashtags en donde se está reportando incidentes de seguridad y de falta de seguridad en el país. Entonces creo que por ahí puede haber un desarrollo muy interesante, ¿no? En la parte justamente de reacción a desastre. El otro es justamente en la parte de encontrar pares, quienes están defendiendo causas semejantes a las que nosotros tendríamos, y en este sentido creo que el tema causa es todavía más relevante, y vamos a encontrar mucha gente que aproveche estos esfuerzos para adherirse a estas causas y para generar cambios importantes y que generen impacto dentro de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, los ciudadanos, hay un sector digital de ciudadanía que ya está usando redes y medios sociales para empoderarse y para organizarse, ¿no? Entonces, esta sería una de las primeras. Muchas gracias, Jorge. Ahora, es interesante porque ahorita estás hablando de causas. Y hace rato, cuando nos estábamos preparando para el panel, platicamos un poco de cómo la gente hoy no necesariamente se está identificando con partidos, sino con causas. Y Enrique, sería interesante que platicáramos un poco de eso, ¿no? Hoy, para todos los que están en la audiencia, seguramente ustedes han visto que tenemos una mezcla generacional muy importante hoy en el mercado. Tenemos a los baby boomers, a la generación X y a la generación Y, principalmente esas tres, aunque ahí vienen los millennials, ¿no? También, que están incorporándose a la fuerza que es social, política y económicamente activa. Entonces, estas nuevas generaciones, o todas estas generaciones, tienen intenciones muy distintas, ¿no? Y se identifican de manera distinta. ¿Qué es lo que está sucediendo con respecto a la política y respecto a los medios? Claro, Efraín. Antes que nada, muchísimas gracias a la MIPSI por la invitación, a los panelistas por compartir este diálogo.
Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender cuando hablamos del tema de Internet para campañas políticas es a qué población estamos siendo dirigidos, ¿no? Con quiénes queremos hablar, cómo queremos hablar, y ahí sí podemos hablar de, bueno, están los baby boomers que principalmente ya se identifican con algún partido político, que podemos decir que son nuestros papás, nuestros abuelos, que dicen yo soy priista, soy panista, soy perredista, me identifico con tal partido, y ya es muy difícil cambiar la forma de pensar de ellos. Pero ya cuando empezamos a ver otras generaciones, como viene siendo la generación X o la generación Y, la generación X participa, no activamente en alguna campaña política. Si vemos ya los datos de esta generación que estamos hablando, o de estas dos, la XY, que son los que tienen entre 18 y 35 años, tenemos un 80% que no se identifica con partido político. De estos, el 60% tiene una intención de participar el día de la elección. No necesariamente es una generación que va a participar en un mitin político, que se va a sumar a un candidato, pero el día que llegue la elección van a ir y van a sufragar, ¿no? Entonces, tenemos que ir entendiendo cómo nos vamos a comunicar con estos diferentes grupos o segmentos, identificar si estamos hablando con un segmento que tiene 18 años en el estado de Jalisco, que va a ser muy diferente a lo mejor a una población que tiene 18 años en el estado de Chiapas, ¿no? Las necesidades, aunque hablemos del tema del empleo o algo, van a ser muy distintas. Y para eso nos van a servir estas herramientas, para que vayamos haciendo una segmentación, un análisis, y entonces tomar decisiones. Estoy leyendo, si de repente ven que me distraigo, es que estoy leyendo las preguntas que nos están mandando para irlas incorporando en el momento más oportuno. Néstor, tú debes de conocer, bueno, sé que conoces algunos personajes que han estado haciendo un trabajo o un uso destacado, ¿no?, de las tecnologías sociales para comunicarse, para impulsar causas o incluso con temas políticos. ¿Qué nos puedes platicar un poco de eso que complemente este tema? Bueno, buenas tardes a todos. En política, fundamentalmente, hay como una fiebre por el tema de las redes sociales, del tema de Twitter. Incluso hoy nos comentaba el general del escuadrón de ciber no sé cuánto, del PRI, ¿no?, que nos decía que la gente que usaba Twitter era gente de clase alta, por ejemplo, ¿no? O sea que todos ustedes son gente de clase alta, pueden ir pasando por las oficinas del PRI para que les den su Ferrari, ¿no es cierto? Ahora me acabo de dar cuenta que, por ejemplo, López Obrador y Ebrard ahora son líderes de partido de clase alta, ¿no? Pues son los dos que tienen más cantidad de gente en Twitter, ¿no? Realmente en la política hay un interés muy importante, ¿no? Lo que pasa es que de alguna manera los políticos lo están utilizando las redes sociales de la misma manera que estaban utilizando la televisión, ¿no? Entonces, de alguna manera con un monólogo. Hay un ejemplo, creo que hay un esfuerzo muy importante, no la estoy criticando, ¿no? Por ejemplo, el caso de Alejandra Barrales, como puede ser de muchos políticos, ¿no? Alejandra Barrales, porque me viene a la mente. Hoy a la mañana me levanto temprano, voy a hacer tal cosa, a la tarde, al mediodía, voy a hacer tal otra. Entonces nos están contando, pero nunca nos hacen una pregunta, ¿no? Entonces creo que ese es un poquito el tema. Yo ahí, si podemos poner, ahí podemos, tenemos unos cuadritos donde podemos empezar a ir tirando algunos números. Por ejemplo, ahí hicimos un monitoreo de redes sociales y vamos a ver un poquito cómo es la participación de los distintos personajes, ¿no? Uh-huh. Creo que entre los personajes del rock, los más, con una participación más destacada, tenemos la gente del rock, tenemos la gente de la farándula, ¿no? Tenemos los periodistas. O sea, sin ninguna duda, creo que los mayores tuiteros y facebookeros, bueno, sobre todo tuiteros de México, estamos hablando de los periodistas, estamos hablando de algunos de ellos, o sea, estamos hablando de 500.000, 250.000, números bastante importantes. Entonces acá yo les quiero mostrar un poquito, avanzamos, por ejemplo, monitoreamos las conversaciones de los principales candidatos a presidente. Me pareció muy interesante que nos focalicemos en el tema, por ejemplo, ¿no?, temas un poquito más calientes. Monitoramos los candidatos a presidentes, utilizamos una herramienta de monitoreo, en este caso Alterian SM2, bueno, y comparamos
con resultados, con herramientas públicas, etcétera, tratamos de... Porque la verdad que en todo esto, incluso los que estamos acá arriba, estamos todos aprendiendo, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, no, acá no hay gurús, acá hay gente como que le está dedicando más tiempo, ¿no? Acá hay gente que está dedicando más tiempo y que se está equivocando antes que ustedes, pero acá estamos todos probando, ¿no? Entonces vamos al otro chat. Entonces lo que se hace con una herramienta de monitoreo es, ven ahí tienen toda la nube de comentarios. Entonces la idea es, tenemos la primera fase, la fase de colección, la segunda la etapa de procesamiento y finalmente la parte de análisis. Mucha de la gente que está utilizando herramientas de monitoreo siente que con la etapa de colección solo es como que se está cumpliendo, ¿no? Pero hay mucho trabajo de procesamiento y análisis, hay mucho filtrado, pues la verdad que hay mucha basura, ¿no? Y las herramientas nos ayudan, y si no pregunten a Alemania, que tuvo que estar analizando cerca de 3.000 comentarios de una semana, ¿no? Que estamos analizando. Vamos uno más. Entonces, vamos muy rápido, adelante uno más. Ahí analizamos las conversaciones, por ejemplo, del 2007 al 2011, y ven, esta curva es importante, ven como la curva azul, la curva roja es la cantidad de navegantes, ¿no? Que hay, cómo crecen. Y la azul es cómo se disparan las conversaciones. Ven que a partir del 2009 hay como el crecimiento deja de ser aritmético y empieza a ser geométrico, ¿no? Se disparan las conversaciones. Eso es un poquito lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de campañas políticas. Adelante. Ahí, por ejemplo, tenemos desde el 2000, creo que desde el 2007 al 2011, ¿no? Y vemos determinados picos y un poco lo que tenemos que analizar qué pasa en esos picos. Adelante. Vemos, por ejemplo, cómo en el caso político, por ejemplo, casi el 60% de las conversaciones se producen en medios tipo revistas, ¿no? En medios del tipo periodísticos, y los comentarios se producen ahí. El resto por ahí vienen más del lado de microblogging, ¿no? Como el caso de Twitter. Adelante. Y bueno, y uno se empieza a encontrar cosas como, por ejemplo, acá empezamos la primera personalidad, ¿no? Esto es lo que decías, los que se destacan en redes sociales. Podríamos decir, si analizamos fríamente las conversaciones, ya que el 32% de las conversaciones son de Andrés Manuel López Obrador, que podría ser el próximo candidato, el próximo presidente de la República, ¿no? Ahora vamos a ir viendo que no solamente el volumen de conversaciones es lo que cuenta, ¿no? Uno más adelante, por favor. Entonces, ahora, por ejemplo, miren este cuadro que creo es importante. Acá tenemos todos los candidatos. Me voy a parar para poder apuntar un poquito. Ven, por ejemplo, acá tenemos Enrique Peña Nieto, el primero, Josefina, Beltrones, Ebrard, ¿cómo se llama? El amigo este, el de los 6.000 pesos. Todos saben, ¿no? Bueno, toda la gente sabía. Muchos de esos comentarios tienen que ver con eso. Miren López Obrador, por ejemplo, ¿no? El volumen más importante lo tenemos en AMLO y ¿cómo era que se llama? El de los 6.000 pesos, que no me acuerdo. Cordero. Me quedó más el de los 6.000 pesos, ¿no? Fíjense que el volumen de conversaciones, la segunda curva, la línea roja, tiene que ver con el share de conversaciones positivas, ¿sí? Gracias. ¿El del medio? Ok. El primero tiene que ver, es el share en las conversaciones, la participación que tienen cada uno de estos personajes en buen sentido, ¿no? La cantidad de conversaciones generales. El rojo es la participación que tiene cada uno de ellos en el volumen de conversaciones positivas. Entonces veamos cómo, casi si vemos esto, el 50% en la mayoría, excepto acá, ¿no? El 50% de las conversaciones son positivas y el 50% negativos. Entonces, el tercer trabajo que nos tomamos fue crear un índice que fue las conversaciones, digamos, el saldo neto de las conversaciones. Entonces, el saldo neto de las conversaciones está casi en cero para todos, excepto para este amigo, ¿no? El de los 6.000 pesos. ¿Okay? Es muy interesante el caso de López Obrador como en redes sociales, ¿no? Está bastante fuerte y vamos a ver más adelante que el volumen de conversaciones que tiene López Obrador, la mayoría vienen de conversaciones de la gente, no son conversaciones que se inician por los medios, etcétera. Así que bueno, ahí ya estamos empezando a ubicar un poco el tema político de las personalidades y lo que pasa en redes sociales.
Muchas gracias, Néstor. De hecho, me gusta mucho que estés hablando de esto porque me da pie a empezar con el otro tema que queríamos comentar, que es hablando de marketing político en particular. Y una cosa que platicábamos hace rato, Enrique, era marketing político es igual a personal branding. Es decir, los políticos están vendiendo un producto y ese producto son ellos, ¿no? Platicábamos hace rato que en las últimas elecciones presidenciales mucha gente no votó por un partido, no votó por un candidato, votaban por o a favor o en contra de una persona, no de una propuesta ni de un partido en particular. Y esa, en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Y el señor, para quienes coincidan con sus puntos de vista y los que no coincidimos con sus puntos de vista, lo que sí es un hecho es que tiene una marca personal muy fuerte. Entonces, ¿podríamos concluir que personal branding y marketing político van de la mano? Bueno, mira, analizando, yo creo que el segmento otra vez al de 18 a 35 años, y pongo el caso del Distrito Federal en la elección del 2006. A grosso modo, veamos el caso del PRI con Roberto Madrazo, obtiene más o menos 600,000 votos aquí en el Distrito Federal, y si lo comparamos con Beatriz Paredes, ella obtiene 1,000,000 de votos. O sea, la marca, o sea, lo que representa Beatriz Paredes es mucho más fuerte que lo que representaba el partido en ese momento, en el 2006. Entonces, lo que representa uno de los candidatos, como persona, cómo se va acercando a las personas, cómo se va comunicando, puede llegar a tener mayor peso que el partido político. Hay ocasiones, hay estados en donde el partido político tiene mayor peso y ayuda a los candidatos, ¿no? Pero en otros lados es más bien el candidato que termina ayudando al partido político, y por eso llegamos a ver, hay veces campañas en tierra en donde vemos el espectacular de los candidatos y el partido está súper chiquito y que ni se vea qué partido político es, y en otros casos es que se sepa cuál es el partido político, ¿no? Entonces sí llega a pesar, pero también tiene que ser una construcción de esa imagen, no solo cuando hablemos de los temas de internet, es una construcción que se hace, que vas a hacer en radio, en medios impresos, en internet, y el tema de internet a lo mejor ahorita no te define una campaña política, todavía apenas tenemos 35 millones de usuarios, pero te va a ayudar, o sea, va a ser más bien tienes que estar ahí, no va a definir, no tienes que dejar de hacer las cosas que haces en tierra, el tema de movilización, y no es cambiar lo de internet por toda la estrategia que ya tienen los partidos políticos, pero sí es algo, si no estás ahí, sí te afecta, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que llega a suceder. Oye, y bueno, justo ahorita acabas de mencionar un tema, y es que no se debe de suplir todo con internet, hay estrategias mucho más amplias. Y no sé ustedes qué opinen, pero a mí me luce, bajo mi amplio desconocimiento en cuanto a marketing político, me luce que cuando escucho marketing político, la gente habla marketing político en internet, lo asocia directamente a social media, ¿no? Y entonces yo muchas veces le pregunto a la gente, ¿cuáles son las 2 primeras palabras que les vienen a la mente cuando piensan en social media? Y típicamente me dicen Facebook y Twitter. Y luego les pregunto, ¿qué es lo primero que les viene a la mente cuando les pregunto de marketing político a través de internet? Y me contestan, redes sociales. Pero lo cierto es que no necesariamente todo se tiene que hacer a través de social media. ¿Qué sucede con todas las otras disciplinas de marketing y medios de marketing y comunicación en medios digitales y también tecnologías sociales que hay que integrar? Porque platicamos hace rato, no todo es social media. ¿Qué sucede con search marketing? ¿Qué sucede con geotargeting? ¿Qué sucede con utilizar ad networks y con la publicidad contextual? ¿Quién me puede platicar de eso? ¿Quién estaría interesado en elaborar en ese tema? Bueno, yo lo que puedo comentar al respecto es que redes sociales es un termómetro muy interesante para determinar el ánimo de la gente, y bueno, creo que lo que mostraba Néstor ahora justamente da esa pauta. Ahora, en efecto, coincido en que redes sociales es una componente de la parte de la mezcla de mercadotecnia, y no nada más la parte digital, sino también debe conectarse esto con las iniciativas de campo, ¿no? Es decir, tienes que estar sensible de lo que está diciendo la gente en redes sociales, pero tienes que contrastarlo y tienes que corroborarlo en todo caso en el campo, ¿no? Y en esa circuito, digamos, virtuoso, pues es cuando vas ajustando la estrategia y en todo caso vas
midiendo si tus acciones van a tener repercusión concreta, ¿no? Eso sería... Ahora, fíjate que una de las preguntas que nos están mandando con el hashtag, y acuérdense de mandar, ya tenemos varias, pero voy a tratar de irlas incluyendo conforme van encajando con la conversación. Y precisamente una de las cosas, tú mencionaste ahorita social media como un gran termómetro. Y alguien nos está preguntando, y discúlpenme si no digo el nickname de Twitter, parámetros y métricas que debemos de utilizar para medir la reputación, hacer un análisis de reputación a través de social media. Ok, bueno, es un tema muy importante. Yo creo que hemos escuchado aquí muchas impresiones sobre la cantidad de seguidores que tiene un perfil social o una persona en las redes sociales, y de pronto eso en campañas y en estrategias de redes sociales no es tan relevante como el peso de influencia que puede tener esa persona entre su red o en sus pares, ¿no? Muchas veces podemos encontrar perfiles que tienen una gran cantidad de seguidores, pero cuya influencia es muy baja. Entonces, ya existen métricas y parámetros que permiten determinar el grado de influencia de las personas en términos de la capacidad que tienen para amplificar los mensajes o para incluso involucrar y generar más conversación a través de su red, ¿no? Ese sería uno de los indicadores que yo sugeriría que empezaran a revisar y a monitorear, porque no es nada más la cantidad de seguidores, sino también es cuál es el impacto que tengo en términos de influencia y de qué manera esa influencia sale de la internet y se convierte en influencia en el campo, ¿no? Oye, tú me has escuchado decir en algunas conferencias que para mí una conversación en social media sin una conversión no tiene sentido, ¿no? Y creo que estamos de acuerdo, ¿no? De repente nos centramos mucho en conversar y en mandar mensajes allá afuera. Néstor decía hace rato muy bien, de repente los políticos se dedican a hablar y contarnos su vida, pero no nos preguntan, ¿no? Y finalmente todos los esfuerzos que hacemos de marketing, sea políticos o no, siempre están orientados o deben estar orientados a generar una conversión. En el caso del marketing político, esa conversión es pues, finalmente ganar unas elecciones, que voten, que participen, ¿no? Pero hay como distintas etapas, ¿no? A eso voy. Hay como distintas etapas. Y platicamos hace rato, Néstor, precisamente cómo llevar a través de esas etapas y cómo irlo monitoreando, porque ya hablamos de, ok, vas a monitorear y vas a tomar ese termómetro. Y luego, ¿cómo los vamos a incorporar, Néstor, Enrique, ustedes que han participado en esto? Como, yo siempre digo que tengo un modelito como de planificación estratégica muy simple, ¿no? Que empieza con conocimiento, sigue con sembrado, conexión y enganche, le digo, ¿no? El primero tiene que ver con conocimiento, o sea, no podemos realmente montar una plataforma de largo plazo, y creo que las marcas están trabajando en construir plataformas de largo plazo, y los políticos y los partidos políticos tienen esa necesidad imperiosa y casi esa obligación. O sea, no pueden seguir mandando esta cosa como que se terminó la campaña, todos nos olvidamos, cerramos todos, se queman los padrones, se pierden las bases de datos y en la próxima campaña se empieza todo de vuelta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de construir una plataforma, empezamos por conocimiento, ¿no? Las redes sociales obviamente nos dan una gran posibilidad de conocimiento, monitorear redes sociales, meternos en Google, ¿no? ¿Cuántos de nosotros o cuántos políticos se meten en Google y ponen su nombre? Yo después tengo algunos ejemplos que si quieres acá los muestro. Por ejemplo, si quieres ponemos ahí para que veamos un poquito si por ejemplo López Obrador le echa un ojo a Google, cosas que son mucho más triviales, no mucho más puntuales. Cuando estamos hablando de la parte de conocimiento, tenemos el monitoreo de redes sociales, tenemos las investigaciones, los sondeos de opinión pública. Cuando hablamos de sembrado, tenemos todas las herramientas de marketing, tanto todas las estrategias de search, todas las estrategias de display. O sea, podemos acercarnos a la gente para que primero que nos encuentre. Acá uno más, a ver, por ejemplo, miren, por ejemplo, con qué palabras están asociando a López Obrador, ¿no? Entonces, peje loco, Universidad de AMLO, malo, Morena, desafuero presidente, escuelas de AMLO, mitin y Redic AMLO, ¿no? A ver, avancemos un poquito más. Por ejemplo, esto para que tengan una idea, acá lo que está, la parte azul son las conversaciones que se generan con la gente y las rojas las que se generan en medios, ¿no? Vemos que la mayoría de las conversaciones de AMLO, que es el que más volumen de conversaciones tiene de todos, la mayoría son iniciadas por la gente, ¿sí? Sigamos. Por ejemplo, acá por ejemplo podemos, utilizando las herramientas de monitoreo, podemos ver en qué medios o cuáles son los tuiteros que están generando todo ese ruido. Eso es algo muy importante, sigamos.
cuáles son los influenciadores. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa con Marcelo Ebrard? ¿No? Divorcio, novia, boda, novia, bueno, no sé qué quiere decir esa, se cree que amigo será, ¿no? Candidato. Entonces, lo que estamos viendo es que, y vamos a ver que es una constante, hay como una farandulización de la política, ¿no? O sea, vamos a ver que casi todos los temas de conversación, eso también tiene que ver con la gente, ¿no? Al final del día, el marketing político, los responsables del marketing político lo que hacen es tratar de que ganen los candidatos. Y para que ganen los candidatos lo que hacen es ver lo que consume la gente. Si la gente consume esta cosa, indudablemente estas cosas empiezan a participar cada vez más en las campañas. Mucha gente está atribuyendo que el casamiento del amigo Marcelo tiene que ver con una cuestión de imagen, ¿verdad? Sigamos, por ejemplo. A ver qué sigue. Acá ya el volumen de conversaciones es más parejo entre los que se originan en medios y los que originan a la gente. Sigamos. Ahí también tenemos, por ejemplo, sigamos. Por ejemplo, ¿qué pasa con Josefina? Presidenta, candidata, informe. Ese es un gran informe, un gran esfuerzo para que su informe de gobierno, creo que acá hay una gran tendencia para tener en cuenta, ¿no? Creo que Peña Nieto les hizo dar cuenta a los políticos que es importante cumplir con lo que prometen. Pareciera que fuera una verdad, ¿no? Casi de perogrullo, pero ahora se dieron cuenta. Entonces, Josefina, por ejemplo, se gastó unos buenos pesos en promocionar, por ejemplo, su informe, pero en las redes esto se tomó un poquito mal, ¿no? Y empezaron a hablar de los melones de Josefina. Yo empecé a preguntar si tenía buen cuerpo, pero no, tenía que ver con los millones que había gastado Josefina. Sigamos, por ejemplo. Ven, por ejemplo, acá también muchas conversaciones iniciaron en la gente, porque tenía que ver con los melones de Josefina, justamente. Sigamos. Por ejemplo, muchas conversaciones fíjense la cantidad de conversaciones que se generan en un solo medio, ¿no? En yucatán.com. Adelante, sigamos. Por ejemplo, bueno, Cordero de Dios, 6.000 pesos. Bueno, tiene dos versiones, 6.000 en número y 6.000 en letra, por ejemplo. Sigamos, por ejemplo. Vamos. Muchas de las conversaciones se dirigieron con la gente. Hay algunos comentarios. Después, si tenemos tiempo más adelante, se empezó como a satirizar un poco en las redes a Cordero, ¿no? Y lo comparan con una... ¿Con quién? Con Linel. Decían quién era más inteligente, si Linel Conde o Cordero. Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que salen en las redes, ¿no? Por ejemplo... Oye, Néstor, perdóname que te interrumpa, pero es que viene otra pregunta aquí que hace mucho sentido con lo que estás hablando, y cómo las conversaciones y los conceptos que más conversados son respecto a cada uno de estos personajes. Y por aquí nos pregunta Rod, bueno, no alcanzo a leer bien el nick, pero ¿qué onda con la apatía de los ciudadanos? ¿O qué tanta apatía hay de los ciudadanos en cuanto a política en redes sociales cuando la novia de Ebrard es trending topic, claro, por ejemplo? Claro. ¿No? ¿Cómo ven eso? Bueno, también, pero Jorge y Enrique? se produce un fenómeno, ya para cerrar, ¿no? Mi parte, se produce un fenómeno importante, ¿no? Que eso es un poco lo que consume la gente. Fíjense acá que tenemos presidente, familia, Gaviota, Bódica, Mónica Patrellini, candidatura, esposa, ¿no? Y el único caso por ahí más relevante podría ser el caso Paulet, ¿no? Entonces, esto es un tema, esta es la farulandización. Ok, ustedes me entendieron, ¿no? Dilo tres veces, claro. damos un diploma. Sí, entonces, por un lado, hay una apatía general con el tema de la política. Entonces, cuando decía esto al principio de que los políticos están forzados y la política está forzada a construir plataformas, porque si no lo que pasa es que terminan hablando ellos con ellos, ¿no? O sea, termina siendo una conversación de gente que parece que estuvieran muy interesados, ¿no? Pero están hablando entre ellos. Entonces, tienen que empezar a construir plataformas que sean más abarcativas y que muchas veces no van a tener que tener el nombre del partido o del candidato. ¿Por qué? Porque si no la gente no entra. Entonces, estamos trabajando con partidos políticos donde estamos construyendo plataformas, no les puedo contar los detalles, ¿no? Pero plataformas que si les contara los detalles, ahí sería la McDonaldización, ¿no? De la política. Pero, claro, ¿cómo hacemos para que los jóvenes entren en una plataforma
a hablar de temas importantes para los jóvenes. Los jóvenes no pelan a la política. Entonces, ¿cómo hacer? Tenemos que crear espacios donde los jóvenes empiecen a redescubrir el valor de la política, ¿sí? Pero no les tenemos que decir que están los políticos, porque si no, no van a entrar. Hay un divorcio entre los jóvenes y la sociedad en general y los políticos que hay que romper de alguna manera. Para llevar a esos jóvenes a esas plataformas tenemos que incentivarlos, ¿sí? Entonces hay que crear ideas muy revolucionarias. Estamos hablando de incentivos casi promocionales. No puedo contar una idea porque se imaginan que pero por ejemplo, porque tiene que ver con pero ahí está, ya te lo dejé, con elementos promocionales que lleven, y esos elementos promocionales pueden ser imágenes, puede ser música, ¿no? Puede ser video gratuito, te lo conté todo, ¿no? Entonces, ¿por qué es la única forma que consideramos que los jóvenes entren? Después que empiecen a participar y que de alguna manera la política o el candidato empiece a interactuar y le empiece a vender su forma de pensar de a poquito. Y una vez que ve que está madura la relación, ahí empieza a comunicarse en forma directa. Bueno, eso me lleva a otra pregunta, pero antes de llegar a esa pregunta que es parte de la audiencia, quisiera que Jorge y que Enrique también nos platicaran de nuevo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre esa apatía? ¿Hay una apatía real de la ciudadanía a través de social media hacia temas de marketing político, cuando lo que decíamos hace rato y nos preguntaban hace rato, la novia de Brad y cosas así son temas tan superficiales, son trending topics? Yo creo que no hay una apatía, o sea, tenemos que entender que son diferentes cosas las que a uno les interesa, ¿no? Y más bien los jóvenes se mueven por causas, o sea, toda esta generación se mueve por causas y no necesariamente quiere decir que vas a estar involucrado todo el tiempo, pero sí te interesa también la parte del chisme, o sea, esa parte de estar comunicándote, de estar viendo las fotos, qué está pasando, o sea, es parte de lo que todos hacemos todos los días. Eso no quiere decir que seamos apáticos, ¿no? A lo mejor eso es algo que comunicamos más y lo mandamos, pero entre nuestros círculos más cercanos, a lo mejor en redes sociales, en todas estas herramientas, no estamos mandando la propuesta del candidato es esta. A lo mejor así no lo estamos haciendo, pero cuando estamos en la hora de la comida, en nuestros cafés, en reuniones de amigos, siempre salen los temas. ¿Qué pasó con los 6,000 pesos de Cordero? O sea, sí salen las conversaciones y sí estamos hablando, y si llega a haber alguna causa muy específica, la platicamos, la conversamos, la discutimos y tenemos diferentes puntos de vista. Pero el que no estén en redes sociales o en internet o en Google como trending topics o que sea lo primero que te sale, no quiere decir que seamos apáticos. Más bien es diferente, y lo que se tiene que entender es cómo vamos a llegar a comunicar, ¿no? A este segmento de la población, y entendamos que a lo mejor los que estamos aquí nos interesa la política, de estar así muy metidos, muy involucrados, pero a la mayoría de la población de México no. Sí participas el día de la elección porque dices es mi deber o por diferentes razones, pero lo haces el día de la elección. ¿Cómo te vas a enterar? No vas a entrar a las páginas de cada uno de los partidos políticos y voy a ver qué dice el PRI, qué dice el PAN, qué dice el PRD como ciudadano, ¿no? O sea, no te interesa. ¿Quién entra a la página del PRI? Los que son priistas o somos priistas, los que están en el PAN, los que están en el PRD, o sea, ellos son los que van entrando a las diferentes páginas. Y esas conversaciones y lo que llega a pasar en redes sociales y hay que generar un trending topic es también generado a través de los grupos de los diferentes partidos que quieren posicionar cierto tema y lo empiezan a retuitear y empiezan a decirle a todos los que están, pero al final los que están mandando todos estos mensajes son los que están en los partidos políticos o están a favor o en contra, ¿no? Que fue lo que pasó ayer en la noche de trending topic, Peña presidente, que al principio era positivo, después era negativo, pero al final eran más bien los que están involucrados en los partidos políticos los que participaron. Muy interesante. Ahora, hablando un poco sobre entender eso, ¿no? La gente de los propios políticos, podremos decir que entonces los propios políticos o los propios participantes de los partidos políticos son quienes están visitando más estos sitios, y la gente, el ciudadano común, estamos más involucrados con causas más que con partidos hoy día. Ahora, creo que eso tiene que ver mucho también con el tema, y lo platicábamos hace rato afuera, de las intenciones, ¿no? Platicamos, y seguramente los que se dedican a marketing digital han escuchado de la economía de intenciones,
¿no? Hoy vivimos en una economía de intenciones. Internet es la base de datos de intenciones humanas más grande del mundo, dice John Battelle. Básicamente, piensen en todas las búsquedas que han realizado en los últimos 13 años o 14 años en Google. Piensen en todos los sitios que han visitado, todas las redes sociales en las que se han registrado. ¿Cuántos están hoy en Facebook? ¿Cuántos tienen perfil en Facebook? ¿Cuántos tienen Twitter? ¿Cuántos estaban en MySpace o en Hi5 o en alguna otra red social antes? Piensen en todas esas redes en las que se han inscrito, todos los sitios en los que se han registrado, todo lo que han comprado. Durante años, durante más de 25 años le hemos dicho a la red qué nos gusta, qué no nos gusta, quiénes somos, quiénes son nuestros familiares, quiénes son nuestros amigos, qué les gustan a ellos, qué no les gusta. Y le hemos dicho en otras palabras, hemos creado en otras palabras la base de datos de intenciones humanas más grande del mundo. Y eso nos permite ver muchísimas tendencias e identificar cosas muy interesantes allá afuera. ¿Cómo podemos llevar el mundo de las intenciones, ¿no? Esa economía de intenciones que utilizamos tanto en marketing digital, para hacer marketing digital, ahora al mundo del marketing político, sobre todo entendiendo las diferencias nuevamente generacionales? Hace rato hablábamos, cuando nos preparábamos para el panel, hablábamos como la generación de los baby boomers son una generación que típicamente se ha identificado mucho con los partidos políticos, ¿no? No sé si se acuerdan, pero yo me acuerdo mucho de mi abuelo, es más mi papá todavía, ¿no? Dice, no, pues yo soy de tal partido porque tal partido, mi papá era del tal partido y mi abuelo era de ese partido y todos somos del partido, ¿no? La generación Y es más de causas y no tienen lealtad ni por una marca, mucho menos por un partido, mucho menos por un político en particular. Y la generación X estamos medio perdidos, ¿no? De repente nos vestimos de baby boomers y de repente de Yes. ¿Cómo utilizar esa economía de intenciones para poder ser mucho más relevantes en la manera en la que los políticos y los partidos comunican sus causas, se identifican con la gente por generaciones, pero también incluso por zonas geográficas, por niveles socioeconómicos? ¿Qué onda con eso? El ejemplo que daba Néstor de ir viendo cuáles son digamos, tus necesidades como ciudadano, ¿no? Tú estás hablando de diferentes generaciones y por lo general los candidatos de los diferentes partidos van a salir y van a decir vamos a generar más empleos, etcétera. Tú tienes que ir creando tu base de datos, pero cuando hablas de generar más empleos, no es lo mismo generar un empleo para un joven de 18 años o para una señora de 65 años que acaba de perder su empleo, que estaba en una maquiladora. Estás hablando de diferentes empleos a la población. ¿Esto qué te permite? Utilizar todas las redes sociales, internet, todo esto para ir generando una base de datos que te va dando esta segmentación, te va a permitir hacer esas propuestas. Cuando empezamos, por ejemplo, el proyecto, lo comentábamos hace rato, de loscandidatos.com, teníamos 12 temas. Ahorita para el 2012 tenemos 121 temas que los candidatos de los diferentes partidos van a poder proponer, ¿no? Entonces, esta segmentación que ya vas a poder hacer, que va a ser, digamos, a costos muy bajos comparado a lo que te costaba hace 10 años hacer esta investigación, la puedes hacer. Entonces es ir identificando a ver cuáles son tus propuestas, a quiénes se las vas a mandar. Si vas a hablar de una reforma, digamos, a los pagos de luz, y tú hablas con alguien de Mexicali y le vas a hacer esa propuesta, aunque seas del mismo partido y hablas con alguien que vive en el estado de Oaxaca, las necesidades o lo que quieren ellos son diferentes, ¿no? Por las diferentes situaciones en la que viven, geográfica, a nivel socioeconómico, educación, etcétera. Entonces todo esto lo tienes que ir identificando. Pero uno de los errores también que se comete en el uso de todas estas herramientas, y cuando hablas de hablar de si es mercadotecnia política, es cuando hablamos de que el candidato es un producto. Sí es un producto hasta cierto punto, pero no es algo tangible. Y les pongo el ejemplo: si tú tienes dos refrescos, tienes Coca-Cola y Pepsi, tú puedes probar los dos en ese momento y tú decides qué es lo que quieres en ese momento. Y si tú quieres te quedas con Pepsi, aunque los demás del grupo decidan que se van a quedar con Coca-Cola. En las elecciones es muy diferente porque todos tenemos que votar el mismo día y vas a vivir con la decisión colectiva, con la decisión de la mayoría. Entonces hasta cierto momento, o sea, como no es algo tangible, también tú tienes que ir proponiendo, a ver, como candidato o como partido político, cómo vas a ir tratando de convencer a esas personas que cuando llegue el domingo que vas a votar, voten por ti, ¿no? Entonces son de las cosas que son más complejas,
relación a un producto que es tangible. Oye, y fíjense, todo esto me lleva para empezar creo que nos quedan algunos 10 minutos nos quedan de panel. Entonces, para ir cerrando la conversación y hablar un poco de las redes sociales, y el panel era social media como para campañas de marketing político, vamos cerrando con el tema de community management. ¿Les parece bien? Community management de repente se confunde mucho, ¿no? Y pensamos que community manager es el chavito de 19 años que acaba de salir de la universidad, que se la pasa en Facebook y entonces lo vamos a poner a mandar mensajes allá afuera. Y es muchísimo, muchísimo más que eso, ¿no? Es más, a mí me gusta decir que community managers siempre han existido, se llaman directores de marketing, ¿no? Son los que siempre han sido responsables de manejar la relación de una marca o de un político o de una empresa con su audiencia allá afuera, con su mercado allá afuera. Pero hay tres preguntas interesantes que nos manda la audiencia allá afuera. Y una de ellas es, ¿qué seguimiento, hablando ahorita de lo que, dándole continuidad a lo que mencionabas, Enrique, qué seguimiento le tiene que dar un político después de la campaña, ya que terminó la campaña, haya ganado o no? Porque ahorita a lo mejor identificamos las necesidades, las intenciones por zonas geográficas, por niveles socioeconómicos, personalizamos nuestros mensajes, logramos que voten o no por nosotros, y después, ¿qué sucede? Bueno, aquí en México casi siempre lo que sucede es, como decían estos, se cierran las bases de datos, se pierde toda la información y es empezar de nuevo. No hay una comunicación directa con los ciudadanos, ¿no? Y ahí cuando hablamos de ciudadanos ya no estamos hablando solo de los que votan, ahí estamos hablando incluso jóvenes que son menores de edad, que tienes que comunicar con ellos. Eso es a lo que tenemos que seguir, ¿no? El tema de rendición de cuentas, de transparencia, de decir, a ver, voy a tener 3 años en el poder o 6 años en el poder y yo tengo que estar en comunicación, pero no solo estar diciendo lo que estoy haciendo, es estar diciendo, estar preguntando, estar recabando información, estar pidiéndole a la ciudadanía que se involucre. Si tú quieres pasar cierta iniciativa de ley y necesitas el apoyo de los ciudadanos, pues es involucrarlos y pedir toda esa información. Lo que está pasando en diferentes temas, ¿no? Causas de derechos de animales, cuestiones ambientales, etcétera. Y para dar ese seguimiento, Jorge, ¿qué tipo de estrategias o de tácticas, mejor dicho, podrían implementar los gobiernos para utilizar las redes sociales, tal vez a nivel local, a nivel estatal, a nivel municipal, para poder dar ese seguimiento? Mira, yo creo que hay una enorme oportunidad en redes sociales para que la opinión pública se exprese y para que los gobernantes tomen esa información, tomen ese sentir de la gente y lo empiecen a aprovechar en su beneficio, en diseño de política pública, en censar y determinar cuáles son los temas relevantes para la gente, que bueno, quizá viene desde la campaña, pero yo creo que en este momento no es tanto, lo que está ocurriendo con las redes sociales es que están empoderando a la ciudadanía y la ciudadanía se está organizando en comunidades en este sentido. Lo que les toca a los políticos es acercarse a esa ciudadanía y tomar ese conocimiento colectivo y transformarlo en política pública, y en ese sentido es darle continuidad a los esfuerzos de campaña. Lo que todo el mundo hablamos de pronto y conocemos del caso de Obama y de qué manera, de qué manera se posicionó y generó a través de estos medios su impacto, pero no se habla mucho del error de su equipo de redes sociales de no haber dado continuidad a ese esfuerzo, porque ya había generado. Se ve el declive, exactamente, ¿no? Entrado al segundo año de gobierno, se ve un declive terrible. Exactamente, cuando Obama tenía la oportunidad de dar una continuidad muy fuerte y haber tenido un despegue importantísimo, quizá tendríamos en este momento un perfil del presidente Obama muy diferente al que tenemos en la actualidad, ¿no? Yo creo que hay que tomar esas capacidades de la ciudadanía de encontrar y buscar los problemas de la sociedad y empezarle a los políticos empezar a ver esas manifestaciones para hacer y diseñar políticas públicas y con la participación de la comunidad. Es una enorme oportunidad. Ahora, aquí tengo que complementar esa parte con una pregunta para Néstor, desde el punto de vista de marketing, porque desde el punto de vista de política pública, pues está padrísimo el poder incorporarlo, escuchar esa conversación y darle ese seguimiento. Pero la realidad de las cosas es que mucho de ese seguimiento, sobre todo, como decías tú, ya ha entrado un sexenio, por ejemplo, ¿no? Y ya más avanzado, pues es difícil dárselo si no se utilizan otro tipo de disciplinas de marketing y de comunicación también, como CRM. Claro. Por ejemplo, hoy cuando hablaba de construir
plataformas, ¿no? Estas plataformas de sembrado que siembran el mensaje para que nos encuentren en Google, para que nos vean en banners, para que hagamos acciones de comunicación viral o acciones en redes sociales, etcétera. Segundo punto dijimos que era la conexión, cómo conectamos con la gente. O que vayan a un evento, que vayan a un meeting político, que suscriban a un manifiesto, que se registren, ¿ok? Que participen de alguna manera, que se contacten con nosotros. Y especialmente el tema de que se registren. Es muy importante que le pidamos a la gente que se registren y participen. Hoy nos contaban el intento de López Obrador de tratar de recaudar fondos y bueno, después obviamente el IFE lo metió en un lío bárbaro, ¿no? Porque todos los que trabajamos en campañas políticas sabemos en el tema que nos metemos cuando hay que empezar a ver cómo se controlan las campañas, porque al final del día buscan controlar las campañas y lo que terminan haciendo son campañas muy entreveradas, ¿no? Pero bueno, se va quedando ese tema, cómo conectamos con la gente y finalmente cómo hacemos el enganche. Un enganche que no puede ser exclusivamente la campaña, o sea, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el Club Tren Manifesto. Yo les recomiendo que lean el Club Tren Manifesto, es el manifiesto social del año 89. Para mí, yo creé una agencia cuando me asocié en un momento con DDB que se llamaba Manifesto. La mayoría de los publicistas nunca entendieron que se llamaba la agencia Manifesto, pero bueno, tenía que ver con el Club Tren Manifesto. Y el punto que tenía todo esto era el manifiesto social. Uno de los temas, dicen, no me importa, ¿no? Hay muchos puntos, ¿no? Que son 95 tesis. Ahí están en español también, se las recomiendo, son muy importantes. Uno de los puntos dice, no me importa que me quieras vender, siempre y cuando no sea lo único que tengas en mente, ¿no? Entonces, eso es válido también para los políticos. O sea, los políticos no pueden contactarse con la gente cada vez que necesitan votos, ¿sí? Entonces, claro, no, porque entonces, y el otro día tuve la oportunidad de estar reunido con un gran caudillo político, que cuando le hablamos de todo esto, le estábamos presentando una plataforma, él no entendía mucho si cuando en social media decía, ¿por qué le mandamos un mensaje? O sea, no entendía mucho la tecnología, pero en un momento determinado cuando le contamos esta plataforma, y cuando digo plataforma, imagínense, por ejemplo, ¿vieron la plataforma Nike Plus? Del aparatito, ¿no? Que son transversales, que buscan enganches de largo plazo. Entonces, ¿cómo hacemos para construir plataformas que le queden a la gente? Que le sirvan a la gente en el largo plazo. Entonces, cuando le decíamos esto a este caudillo político, él decía, ¿y podemos mantener esta plataforma durante el gobierno como una red de protección? Entonces, él no entendía mucho el tema del SMS, no entendía mucho el tema del email, no entendía mucho el tema de las redes sociales, pero se dio cuenta el valor que tiene construir una red de contención. Entonces creo que ese puede ser uno de los mensajes que podrían quedar a partir de la pregunta, ¿no? No pensemos solamente en la elección, pensemos en qué podríamos invertir pero que quede más allá de la elección. Hay un montón de programas sociales, hay un montón de iniciativas para jóvenes, para mamás trabajadoras, para gente adulta que se tiene que reconvertir. Se nos está acabando el tiempo y yo quisiera cerrar con una pregunta, dos preguntas. Una porque si no la hago, seguramente quien me hizo la pregunta me va a estar troleando al ratito, entonces tengo que hacerla. El tema de Veracruz es un tema polémico. Creo que hoy ha habido en las distintas pláticas discusiones interesantes. Desde su punto de vista, ¿cómo hubieran manejado ustedes, si ustedes estuvieran a cargo de asesorar en cuanto al uso de social media, cómo hubieran asesorado a estos señores? Bueno, en efecto es un tema político. Incluso ha habido manifestaciones en Twitter en respecto de si en Social Media Club vamos a tener una postura en relación con este tema. Y yo creo que en general la postura del club siempre ha sido cuáles son los elementos que empoderan al ciudadano. Y en ese sentido, yo creo que ha habido buenas y malas experiencias en México. En este caso de Veracruz es emblemático porque, por un lado, tenemos que adquirir como ciudadanos una cultura de responsabilidad. Y si vamos a usar los medios sociales para dar información, esa información tiene que tener cierta responsabilidad, ¿no? Esto no implica que porque no tengamos buenas prácticas, y es parte de la misión del club también extender estas buenas prácticas a ciudadanos y a gobernantes,
Eso implica que como no sepamos estas buenas prácticas, tengamos forzosamente que ser perseguidos, ¿no? Yo creo que ese sí es un punto importante. Y la otra reflexión que hacíamos justamente en el club en este sentido es que si debía tipificarse esto como un hecho terrorista, a lo que creemos que sí pudo haber sido un exceso y sobre todo etiquetarlo de esa forma, ¿no? Porque esto ya creó un estigma en la gente que está usando redes sociales desde el punto de vista de activismo reactivo, en el sentido de estar demandando e incluso denostando a la clase política, pero por otro lado también nos aleja del enfoque ciudadano que deberíamos de tener del uso de las redes sociales, ¿no? Que es cómo usamos las redes para hacer propuestas, para que estas propuestas pasen por los filtros correspondientes y para que se conviertan eventualmente en políticas, sobre todo si son herramientas de beneficio ciudadano, lamentablemente. Enrique. Muchas gracias. El tema de Veracruz definitivamente ha sido muy polémico, pero yo creo que es también la responsabilidad ciudadana, ¿no? Si vamos a estar usando todas estas herramientas, o sea, es para comunicar, y yo creo que ahí no se debe limitar la libertad de expresión, pero ya cuando estamos usando herramientas que permiten a otros ciudadanos expresarse para inventar cosas, ahí es donde creo que hay una línea muy fina de qué sí se puede y qué no. Y entonces, si este tipo de actos se siguen dando, o sea, sí va a llegar un momento en el que se tengan que regular, ¿no? Yo creo que lo ideal es no tenerlos regulados, pero sí que hay una responsabilidad de los que usamos todas estas herramientas, ¿no? O sea, si va a ser para estar inventando, pues entonces ahí sí ya pierden, o sea, toda credibilidad. ¿Cuánto tiempo tiene la política? Debe ser, junto con la prostitución, una de las... No, pero no fue con mala intención. No fue con mala intención, ¿eh? Junto con la prostitución debe ser una de las... ¿no? Ahorita te vas a convertir en trending topic. Junto con la prostitución debe ser una de las profesiones más antiguas, ¿no? O sea, nosotros debemos venir escuchando a los políticos hace de ¿cuánto? ¿3.000 años? ¿Los estamos escuchando? Y se ponen locos porque hace 2 años que nos vienen escuchando a nosotros. Que se jodan. O sea, creo que tienen que empezar a escuchar a la gente. Eso, a mí lo que me pasa, o sea, se ponen locos. Ustedes habrán notado que yo no soy mexicano, yo soy argentino-mexicano, hace 10 años que estoy acá. En mi pueblo le llamamos a la gente que está contra el pueblo gorilas. Yo creo que los de Veracruz fueron los gorilas. O sea, porque le tienen miedo a la gente, le tienen miedo a escuchar lo que dice la gente. Y señores políticos, algunos que están acá, yo vengo de familia de políticos, fui dirigente juvenil, o sea, todos mis amigos son políticos y me lo sigo hablando. Me encanta la política, pero algo que tenemos que tener en cuenta, y de vuelta estoy de desacuerdo con el amigo que estaba hoy, que era el comandante en jefe de los no sé cuántos, cuando él decía que no podemos exigirles a esta gente que no nació con la tecnología, van a ser responsables de la salud, van a ser responsables de la educación, van a ser responsables de tantas cosas. Tienen que asesorarse con gente que esté al lado y que los apoye, que conozca las tecnologías, que sepan cómo utilizarlas, y no tienen que tenerle miedo a lo que dice la gente. No nos queda otra, la gente va a hablar, les guste o no les guste. Esto, la participación ciudadana a este nivel vino para quedarse, ¿sí? Y si no, pregúntenle, por ejemplo, al amigo que no es un político, un periodista, a ese que se le ocurrió esa bravuconada de que había que pisar a los ciclistas porque un día lo molestaron y que ahora está buscando chamba. Entonces, lo mismo nos va a pasar a todos. O sea, tenemos que estar abiertos a estas cosas y vamos a tener que escuchar porque vino para quedarse. Muchas gracias, muchísimas gracias a los tres por haber compartido su punto de vista y para cerrar, todavía no les aplaudo. Muchísimas gracias. Julio. Yo le hago entrega a Efraín ese reconocimiento. Muchísimas gracias. Para que Efraín a su vez. Claro. Pues muchísimas gracias. Enrique, por favor. Gracias. Gracias por haber participado con nosotros.